Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con los contenidos de derivadas. En la clase anterior, bueno, primero titulamos la clase de hoy como reglas de derivación o derivación por reglas, pegando un repasito previo de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora vimos el concepto de, bueno, qué es la derivada de una función en un punto, la parte geométrica, cuando hablamos de la pendiente, de la recta tangente y todo ello. Y las formas que tenemos de calcular la derivada de una función en un punto hasta ahora. Dada una función, si yo quiero calcular la derivada de esta función en un valor a de su dominio, tengo dos caminos. Lo que conocemos como hacerlo por definición, que es aplicando el límite a través del cual definimos a la derivada de una función en un punto. O otra forma es calculando también por definición la función derivada, como vimos, y luego en esa función derivada efectuar el reemplazo de la x por el valor que nosotros querramos. Lo que vamos a ver hoy es una forma diferente de calcular la función derivada. No a través del uso de la definición, o sea, no a través de la resolución de un límite que a veces puede ponerse un poco tedioso y ser bastante difícil y nos limita el tipo de funciones que podemos derivar, sino bueno, por un camino que es el que vamos a utilizar de aquí en más. O sea que a partir de este momento es cuando nos desprendemos de los límites, ¿sí? En el cálculo de las derivadas. Es decir, esta unidad a partir de ahora se separa del cálculo de límites. ¿Cómo calcular la función derivada f' en x de una función cualquiera sin usar límites? Bueno, un camino alternativo y más sencillo, vale decir, de encontrar la derivada de una función, es usando una serie de reglas mecánicas conocidas como reglas de derivación. Y ahora les presento una tablita chiquita que contiene algunas de las reglas más usadas, ¿sí? Después les voy a presentar en el campus una tabla más extensa donde van a estar todas las reglas que vamos a utilizar nosotros, pero este cuadrito resume las reglas que van a usar en el 95% de los ejercicios. O sea, las reglas que tienen que tener casi incorporadas de manera memorística. Y vamos a ir analizando cada una de ellas a ver cómo funciona. Entonces esto es un resumen o una breve tabla de derivadas, donde tenemos dos columnas, una columna correspondiente a la ecuación de una función f de x cualquiera, que son estas que se presentan acá, y al lado la ecuación correspondiente a su función derivada para cada uno de los casos, con esta lista de funciones que tenemos acá. ¿Sí? O sea, esta tablita nos dice cómo es la función derivada para ciertas funciones preestablecidas que son las que aparecen en la columna de la izquierda. Si analizamos, por ejemplo, la primera regla, la primera fila, a modo de ejemplo, para una función constante y igual 5, porque cuando hablamos de una función de ecuación A, me estoy refiriendo a un número real constante cualquiera, su derivada entonces va a ser 0. La derivada de una función constante es 0, no importa cuál sea la constante. Si lo analizan desde el punto de vista de lo que significa una derivada, van a poder entender el porqué de esta regla. Segundo ejemplo, dice que la derivada de una función de la forma a por x es el número que está multiplicando la x. O sea que para la función y igual 4x, su función derivada es y' igual 4. ¿Sí? Tercer regla, y me atrevo a decir quizás la que más vamos a usar, y antes de poner el ejemplo, vamos a analizarla un poquitito. Nos dice cómo calcular la derivada de una función potencial, es decir, una función que sea una potencia de x. Y lo que nos dice esta regla es que la función derivada para una función potencial es el exponente por x elevado al exponente original disminuido en una unidad. Eso es lo que dice esto. O sea que, por ejemplo,
si queremos derivar la función y igual x a la 6, su función derivada será y' igual 6 por x a la quinta. Fíjense cómo usando estas reglas la cosa es mucho más sencilla. Si lo quisiéramos hacer por definición, cada uno de estos ejemplos que yo estoy derivando en forma inmediata hubiesen requerido que yo plantee un límite cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x, bueno, toda la fórmula que asociamos a una función derivada que vimos en la clase anterior. Esto es mucho más expeditivo, por eso es el mecanismo habitual que se usa al momento de derivar. Siguiente regla nos dice cómo derivar una función exponencial. Y no hay que confundir esta situación con la anterior. En la situación anterior, la x, la variable propia de la función, es la base y el exponente es un número cualquiera. Y en esta situación, la x es el exponente, ¿sí? Y la base es un número cualquiera. O sea que no es lo mismo que lo de arriba. Por ejemplo, dentro de esta situación tendríamos la función, no sé, 2 a la x, e a la x, la típica función exponencial que habrán visto en Matemática 1. Bueno, lo que nos dice la regla es que la derivada de esta, o de una función de este tipo, de esta estructura, es la misma función exponencial multiplicada por el logaritmo natural de su base. A modo de ejemplo, para la función y igual 2 a la x, su derivada será y' igual 2 a la x multiplicando el logaritmo natural de 2. El logaritmo natural de 2 es un número, ¿sí? Irracional, por eso conviene dejarlo expresado así. Bueno, el resto de las reglas son ejemplos en sí. No podría ejemplificar porque son en sí ejemplos. La derivada del logaritmo natural de x, una función muy conocida, es 1 sobre x. La derivada de seno de x es coseno de x. La derivada del coseno de x es menos el seno de x. La derivada de la tangente de x es la secante al cuadrado de x. Insisto, esta tabla es mucho más extensa. Yo acá estoy resumiendo las reglas más populares, pero hay un montón de reglas que no estoy nombrando y que van a tener en la tabla oficial, digamos, que voy a subir más tarde al campus. Entonces, bueno, como dije recién, las restantes reglas son ejemplos en sí. Y lo que acabo de decir. En nuestro caso, no es que solo usaremos estas reglas, esto no corresponde. Vamos a usar otras reglas, ¿sí? Solamente que no en los primeros ejemplos que voy a presentar ahora. Bueno, vamos a tener en cuenta lo que van a ser dos propiedades que las voy a enunciar de una manera más clara. Si tenemos un número multiplicando o dividiendo a una de estas reglas que acabo de enunciar o a cualquier regla de derivación, ese número se conserva. ¿Qué significa esto? Si yo tengo esta función, f de x igual 4 por el logaritmo natural de x, este 4 que está multiplicando al logaritmo natural de x, al momento de querer derivar la función, lo dejo multiplicando en su lugar. ¿Sí? Entonces la derivada de esta función va a ser 4 por lo que corresponda a la derivada del logaritmo natural de x, que según la tablita, que tenga un poco de memoria, por ahí se acuerda, la derivada del logaritmo natural de x, en una de las reglas que acabo de pasar de página, la derivada de esto es 1 sobre x. Entonces la derivada de 4 por esto va a ser 4 por 1 sobre x. Bueno, por supuesto que 4 por 1 es 4, con lo cual podemos resumir esta derivada como 4 sobre x. ¿Sí? Constantes, o sea, números multiplicando o dividiendo a una de las funciones que aparecían en la tabla, bueno, quedan en su lugar y uno deriva la parte con x, por así decirlo. ¿Sí? Segunda propiedad importante, si una función tiene muchos términos, o sea, hay sumas y restas, separamos en términos y aplicamos una regla en cada uno de los términos. Es decir, el proceso de derivación se puede repartir respecto de una suma o una resta. Por ejemplo, si tuviéramos esta función, f de x igual 2x al cubo menos el seno de x más 1. Yo separo en términos acá y claramente tengo tres términos. Bueno, lo que dice esta propiedad es que yo
encaro la derivada de esta función mirando cómo derivar cada uno de estos términos, según las reglas y la propiedad anterior. Por ejemplo, para el primer término, para esta parte de acá, yo quiero derivar, el 2 por la propiedad que está arriba enunciada, lo dejo multiplicando en su lugar. Y me enfoco en derivar x al cubo. Y bueno, hay que usar la reglita esta de la función potencial, que yo entiendo, ahora por ahí les parece como que las doy por sabidas, pero con el uso la van a ir incorporando. La derivada de x al cubo es 3, baja el exponente, por x a la, el exponente disminuido en una unidad, o sea, x al cuadrado. O sea, eso corresponde a la derivada del primer término. Menos, y ahora voy a mirar la derivada del segundo término. Bueno, la derivada del seno de x en una tabla es el coseno de x. Más la derivada del tercer término, que como es una constante, es 0. Así que pasando en limpio, digamos, tenemos, bueno, eso es exactamente lo que acabo de escribir yo, y por supuesto 2 por 3 es 6, sumar 0 no cambia nada, así que nos quedaría que la derivada de esta función es 6x al cuadrado menos el coseno de x. Es decir, una función que combine varias reglas de las que aparecen en la tabla se puede derivar sin problema en la medida que estas cosas se estén sumando y restando. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplitos para que esto no sea complicado, digamos, ¿sí? Y seguir afianzando estas reglas, que acá tenemos la tablita a la derecha, para que se vayan amigando con las reglas de derivación. Entonces voy a ir proponiendo diferentes ejemplos. Empecemos con uno. Voy a derivar la función y igual 5x cuadrado menos 2x más 8. Bueno, lo primero que tiene que hacer es separar en términos, ¿sí? Muy bien, entonces ahora enfoco o encaro la derivada de cada uno de estos términos. Entonces, como ya voy a hablar de la función derivada, corresponde hablar de y'. Es importante que escriban y' al momento que ya estén derivando. Primer término empieza con 5 por, eso se va a mantener en su lugar. 5 por lo dejo en su lugar. Y la derivada de x al cuadrado, según esta regla, es 2 por x a la 1, o sea, 2x. Listo, liquidado el primer término. Menos. Vamos al segundo término, que es 2x. Bueno, aplicamos esta regla. La derivada de 2x, según esa regla, va a ser 2. Más, tercer término, es un término constante. Usamos la primera regla, y la derivada de un término constante es 0. Con lo cual, pasando en limpio, tenemos que la derivada de esta función va a ser 10x menos 2. ¿Bien? Bueno, primer ejemplo liquidado. Segundo ejemplo. No, y' no. Igual. Voy a derivar 1 sobre x al cubo menos raíz cuadrada de x más 3 tangentes de x. Muy bien. Separo en términos. Encaro el primero y tengo un problemita porque esa estructura, digamos, de un número dividido en una potencia de x no aparece en la tabla. O sea, ninguna de las reglas me dice cómo derivar eso. Bueno, acá hay una estrategia que vamos a empezar a usar ahora y que es una estrategia muy importante para temas que siguen más adelante, y que tiene que ver con que a veces nos conviene escribir las cosas de otra forma. Es decir, nos conviene a veces escribir lo mismo de una manera más conveniente para que lo podamos trabajar mejor. Eso lo digo en el sentido amplio, en el sentido general, se hace mucho en matemática. En concreto, en esto que estamos haciendo ahora, vamos a buscar la manera de escribir 1 sobre x al cubo, de otra forma expresarlo, equivalente, que valga lo mismo, que represente lo mismo, pero que me permite a mí, o que me permita, poder derivar esa expresión sin ningún problema. Y acá la clave está en usar los exponentes negativos. 1 sobre x al cubo es exactamente lo mismo que x a la menos 3. Ojo que no estoy derivando, estoy escribiendo lo mismo de otra forma. Todavía estoy hablando de la función original, por eso no pongo y'.
Si yo lo veo como x a la menos 3, entonces ahora sí lo puedo derivar sin problema en el próximo paso usando esa regla. Bueno, como estoy escribiendo o reescribiendo la función original, voy a terminar de escribirla y chequear que todos los términos estén en condiciones de ser derivados. Vamos al del medio. Raíz cuadrada de x. Otra vez, tengo un problema. Esta tabla no me dice cómo derivar una raíz cuadrada de x. Pero yo sé que una raíz cuadrada de x es exactamente lo mismo que x elevado a la 1/2. Y bueno, ojo con estas propiedades que tiene que acordárselas, ¿sí? De potenciación. De última, googleenlo, exponente negativo, exponente fraccionario. Así ven cómo es que las estoy aplicando. Raíz cuadrada de x, entonces, es lo mismo que x a la 1/2, y si lo escribo de esta forma, derivarlo no va a ser un problema. Listo. Y cuando vamos al tercer término, bueno, el tercer término no presenta ningún inconveniente, porque el 3 por lo voy a dejar en su lugar cuando lo derive, y la tangente de x está en la tabla, con lo cual esto lo puedo dejar como está. Y ahora que los tres términos están en condiciones de ser derivados sin inconveniente, entonces ahora sí hablo de I' y aplico las reglas correspondientes. Para el primer término, bajo el exponente y lo disminuyo en una unidad, me queda la menos 4. Para el segundo término, bajo el exponente por x a la y lo disminuyo eso en 1 y me va a dar un medio negativo. Bueno, eso no quedó muy clarito. A ver, menos un medio. Más. Y el tercer término, el 3 multiplicando, lo dejo en su lugar y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Y ahora entonces tengo acá escrita la función derivada. ¿Sí? O sea, a veces derivamos en forma directa, inmediata, y a veces hay que emprolijar un poquitito la forma en la que está expresada la función para que después derivar sea más sencillo. Último ejemplo. Esto que tenemos acá. Bueno, separo en términos y tengo un problema. Todo eso es un solo término. Yo no puedo, entonces, fraccionar este término. Tengo que mirar la derivada de todo esto junto. No tengo manera de fraccionarlo porque lo único que puedo hacer es separar en términos y atacar cada término por separado, pero esto es un solo término. ¿Cómo hago para derivar esto? Que claramente en la tabla no está. Bueno, otra vez recurrimos al recurso que acabo de utilizar. Tratemos de escribir esta función de una manera más práctica, sobre todo en términos de poder ser derivada. Y yo pienso, bueno, si tengo 2x multiplicando un paréntesis, quizás sea una buena idea aplicar la distributiva. 2x por x al cuadrado es 2 por x al cubo, más 2x por 1, que es 2x. Esto sigue siendo la función original, y ahora entonces sí hablo de la derivada, porque cuando ahora separo en términos, tengo dos términos que son fáciles de derivar. En el primero, el 2 lo dejo en su lugar y derivo x cubo, que es 3x al cuadrado. Y para el segundo término, la derivada de 2x es 2, según la segunda regla. Bueno, ahí tendríamos la derivada, que en definitiva es 6x al cuadrado más 2. Muy bien. Estos ejemplitos los van a ayudar a poder comenzar. Si hasta acá les parece que lo entendieron, pero necesitan trabajar un poquitito antes de seguir, mi consejo es pausen. Ya pueden trabajar con ejercicios de la guía, exactamente con el ejercicio 4. Con lo que vimos hasta ahora, pueden hacer hasta el K, hasta el ejercicio K. Lo que viene ahora es para hacer los que restan. Solamente continúen si esto les resultó muy claro y sienten que no van a tener ningún inconveniente en resolver ejercicios de este tipo. De no ser así, pausen, trabajen un poquito y hoy o mañana continúen con la parte final. Bueno, la parte final consiste en presentar dos situaciones que hasta ahora no presenté en los ejemplos porque no íbamos a poder resolver. Una de ellas es qué pasa cuando tenemos que derivar una multiplicación de funciones. Y cuando me refiero a funciones no constantes, ¿no? O sea, funciones con x.
Si al derivar una función nos enfrentamos con un término que es una multiplicación de funciones, tenemos un problema. Por ejemplo, si yo quisiera derivar esto, f de x igual coseno de x por el logaritmo natural de x. ¿Sí? Esto es una función que al momento de separar en términos, esto es un solo término, no puedo fraccionar de ninguna manera eso, y eso no está en la tabla. Sabemos que no podemos fraccionar este término y derivar coseno de x por un lado y logaritmo natural por el otro estaría mal. ¿Sí? No se puede, insisto, dividir un término y derivarlo por pedacitos. No funciona así la cosa. Bueno, para estas situaciones existe lo que se conoce como la regla del producto. La regla del producto establece que si queremos derivar una multiplicación de dos funciones, entonces la única forma correcta de hacerlo es haciendo esto. La derivada del primer factor multiplicando al segundo original más el primero original por el segundo derivado. Es una fórmula, no se pregunten por qué. Se puede demostrar usando la definición de límite, pero no es muy agradable la demostración. Tómenla como tal y simplemente vamos a ver cómo usarla en la práctica para derivar bien multiplicaciones. Por ejemplo, y bueno, el ejemplo que presenté recién, ¿no? Quiero derivar la función esta, y igual coseno de x por el logaritmo natural de x. Les aconsejo que tengan a mano la tabla, porque yo voy recurriendo continuamente a la tabla. Para mí, por supuesto, ya son reglas que están memorizadas, pero para ustedes no. Entonces, quizás sería bueno que antes de seguir la tengan a mano, sea copiada a mano o impresa, la que ya está subida en el campus, cualquier versión. O la pueden googlear incluso. Bueno, la derivada de esta función entonces, según esta fórmula, bueno, acá tenemos la multiplicación de nuestras dos cosas, ¿no? Yo podría decir que esto es lo que llamo f, por ejemplo, y esto es lo que llamo g. ¿Sí? Entonces, según la fórmula de la regla del producto, la derivada de esta función va a ser la derivada de f, es decir, la derivada del coseno de x, que es menos el seno de x, por el segundo factor original, o sea, logaritmo natural de x, más el primer factor original, que es coseno de x, por el segundo factor derivado. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y así construimos, sencillito y rápido, la ecuación correspondiente a la derivada de esta función. Es la única forma de derivar bien un producto, que se grabe esto. Bueno, lo que tenemos acá es lo mismo escrito en forma oficial. Esta es la única forma correcta de derivar una multiplicación si las dos cosas tienen x, ¿no? Si uno de los factores es un número, ya sabemos que los números multiplicando quedan en su lugar. El tema es cuando los dos factores tienen x. Otro ejemplo, quiero derivar esto, por ejemplo. X al cubo más 1 por la tangente de x. Bueno, acá tengo un factor, acá tengo el otro. Supongamos que esto fuera f y esto fuera g. Entonces la derivada va a ser la derivada de f, es decir, la derivada de ese paréntesis. Y ese paréntesis tiene dos términos, entonces yo al momento de querer derivarlo voy a mentalmente separar en términos y derivar por separado, como vimos en los casos anteriores. La derivada de x al cubo, 3 por x al cuadrado, más la derivada de 1, que es 0. Todo esto por el segundo factor original, o sea, por tangente de x, más el primer factor original, es decir, el paréntesis original, x al cubo más 1, por el segundo factor derivado. Y la derivada de la tangente de x es la secante al cuadrado de x. Y bueno, ahí tenemos la derivada construida. ¿Sí? Ahora nos queda ahí escrita en forma oficial. 3x al cuadrado más 0, bueno, el más 0 por supuesto lo omití, porque no cumple ninguna función. Y nos queda ahí entonces esta función derivada. Muy bien. Cerrado el tema regla del producto. Alguno por ahí está pensando, pero en un ejemplo que mostraste hace un ratito, vos hiciste una distributiva para
poder derivar una multiplicación antes de ver la regla del producto. Y es cierto, a veces una distributiva nos puede llegar a salvar, sobre todo cuando son multiplicaciones entre polinomios. En esos casos, antes que andar usando reglas del producto, que son media pesadas, y la que vamos a ver ahora, que es la regla de cociente, bueno, por ahí, si podemos zafar mejor, y a veces en una multiplicación de polinomios, al distribuir, vamos a permitir que la derivada sea más sencillita. Porque derivar polinomios nunca es difícil. Pero en este caso, donde tengo una tangente de x dando vueltas, por más que yo decidiera aplicar la distributiva, si yo aplico la distributiva, el primer término de la distributiva va a ser x al cubo por tangente de x. Cuando se me ocurra derivar eso, voy a tener que usar sí o sí la regla del producto. Bien, o sea, en este caso distribuir no me va a lograr, o no me va a permitir ganar tiempo. Me va a extender el trabajo, pero en algún momento, de forma inevitable, voy a tener que usar esta regla. Entonces lo hago desde el principio y listo. Regla o derivada de un cociente. Si un término resulta ser una división, cociente es división entre dos funciones, con x por supuesto, estamos en la misma situación. Por ejemplo, si tengo esta función y quisiera derivarla, una función racional, una función común y corriente, conocida, ¿sí? Que la han visto en Matemática 1, y quiero encontrar la derivada de esta función. Bueno, como yo separo en términos, este es un solo término y no tengo manera de desmembrarlo en más de uno y no tengo forma de encarar esta derivada porque claramente esto no está en la tabla. Bueno, no puedo derivar el numerador por un lado y el denominador por el otro, ya que la derivación no se puede repartir respecto de una división, solamente respecto de sumas y de restas, como ya vimos. Entonces, para estos casos existe lo que se conoce como la regla del cociente. La regla del cociente es una formulita más o menos similar a la regla del producto. Es la siguiente, la de la derivada de un cociente entre f y g, es, bueno, lo que está escrito ahí. Que si quieren memorizarlo de una manera más o menos sensata, lo que tenemos arriba es lo mismo que la regla del producto, pero con un menos en vez de un más en el medio. Y abajo lo que va es la función que estaba naturalmente abajo, original, sin derivarla, al cuadrado. ¿Sí? De todos modos, en la tabla seguramente estas reglas estén escritas y bueno, en este contexto de virtualidad la van a tener, aunque yo no quiera, así que, pero bueno, sientan que es algo legal y en general en la presencialidad incluso tanto la tabla de derivadas como estas reglas suelen ser herramientas que están disponibles en el momento de rendir un examen. Bueno, vamos a resolver el ejemplo justamente que presenté recién. Quiero derivar esta función y igual 2x sobre x al cuadrado más 1. Bueno, f sería 2x, g sería x al cuadrado más 1. Entonces la derivada va a ser, según lo que dice esta fórmula, la derivada de lo de arriba, f', que es 2, por el de abajo original, que es esto, menos el de arriba original, 2x, por el de abajo derivado. Y al derivarlo de abajo, que es esto que estoy encerrando, el 1 desaparece porque se me transforma en un 0 cuando lo derivo, y x al cuadrado, al ser derivado, queda en 2x. Por eso tenemos 2x por 2x. Todo dividido lo de abajo al cuadrado. Bueno, la derivada ya está, ¿sí? No me preocupa ahora que esto se podría seguramente achicar un poco y expresar de una manera más sintética, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es que deriven bien, no tanto que simplifiquen, porque a veces simplificar puede ser más difícil que derivar y pueden cometer errores que terminan arruinando la derivada, que de última, aunque esté escrita en forma un poquito extensa, sirve y está bien, y a los fines de lo que los vamos a utilizar, nos sirve tenerla escrita de esta manera. Segundo ejemplo, vamos a derivar esta función y igual 4 logaritmo natural de x, todo dividido x menos 2 a la x. Bueno, este ejemplo no lo voy a desarrollar en forma verbal, les voy a presentar la respuesta para que ustedes analicen cómo apliqué yo la fórmula o la regla del cociente en este ejemplo para llegar a lo que está puesto acá. Quiero que lo hagan ustedes, ¿sí? Esta es la respuesta. Bueno, pueden pausar acá y analizarlo, y mientras yo
me despido y los saludo.